¿Qué pasó? Quédate en tu puta casa. Tu puta casa. Quédate. Bienvenidos todos y todas No. a esta bonita emisión de este podcast que todavía no tiene nombre, ¿no? Ya estamos en ello. Bueno, la verdad es que no hemos reclutado muchos nombres, ¿verdad? Ahora que lo recuerdo. Nada, Pero bueno, es una No, materia no. pendiente. Ya, eventualmente. Con esta bonita melodía, ¿no? De la talentosa Olaya Alcázar, ¿no? Invitándonos a seguir las recomendaciones de salubridad de una manera extremadamente educada y elocuente. Pues iniciamos esta transmisión. Tenemos, como siempre, la compañía de un equipo pues fantástico, yo diría, de amigos, de conocidos, de gente muy preparada. Karen, ¿cómo estás? Un gusto tenerte de nuevo Muy por acá. bien. Hola chicos, muy bien, muchísimas gracias. Aquí encerrados en casita, pero muy bien, gracias. Qué bien. ¿Cómo estás, David? Muy bien, en mi casa también, siguiendo las prescripciones de nuestras autoridades, con un poco de calor, pero bien, Quiroga, muchas gracias por la invitación otra vez. Ya sé, caray. Es un buen de calor. Tenemos también a Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Omar, bien, muy bien, muchas gracias. Como siempre, podríamos estar mejor, pero siempre respetando las tendencias de Susana Distancia y de nuestro amigo Abraham, que no voy a decir el apellido, por supuesto. El licenciado sea la verga. Pero... 3 veces pero sí. H, así es. Sí, no, es importantísimo y ojalá que, ya estamos en medio como tal de la fase 2, ¿no? Transitando hacia la fase 3, ¿no? De transmisión generalizada en el país. Y vamos a ver un poco las tendencias en el mundo, ¿no? Si les parece. Empezamos acotando, ¿no? Que en Asia, ¿no? Parece que ya están más para allá que para acá, ¿no? Ya están del otro lado. Salvo, ¿no? Algunos puntos, ¿no? Como algunas ¿Japón? ciudades cercanas a Wuhan, ¿no? En Japón, en Corea del Norte, ¿no? Donde no han reportado nada, ¿no? Pero digo, Nada. sabemos las condiciones de Corea del Norte ¿Nada? y siendo, Pero No se datos. reporta nada. exacto, o sea, siendo vecinos de China, o sea, ellos dicen que tienen Nunca. cero transmisiones, o sea, a mí no, anótenme como escéptico, ¿no? En todo lo que diga Corea del Norte. Claro. Europa, ¿no? Buenas noticias. En Europa, digo, siguen una situación francamente grave, principalmente en Europa Occidental, pero la buena noticia es que en los últimos 3 días ya han reportado números a la baja, es decir, parece que ya van bajando, ¿no? En la curva de transmisión y ojalá así sea. ¿No? Esperemos que Europa se recupere pronto y ahora el foco mundial, ¿no? Desde hace por lo menos un par de semanas es América, ¿no? Principalmente Estados Unidos, ¿no? Siendo la punta de lanza en las transmisiones del mundo, ya son el número uno, ¿no? Number one, America First. Make America Y great again. exactamente, ¿no? Son los principales transmisores de coronavirus, ¿no? No hay nadie en el mundo como ellos. Bueno, 10,459 muertes ahorita es lo que estoy viendo, perdón. El día de hoy, 10,459 muertes. Actualízala, Karen. Ya estamos en 10,831 en Estados Unidos. casi 11,000. Listo. Ya. ¿11,000? Casi Sí, 11,000. sí, cierto, es correcto. Casi 11,000. Bueno, pues seguramente cuando termine esta grabación ya estaremos alrededor de los 11,000. Muy seguramente. Sí, no, la verdad es que, digo, ya hemos mencionado varias de las deficiencias que han tenido, ¿no? Subestimando la potencial pandemia, administrando mal los recursos, no tienen la falta de un sistema público, no de la falta de organización, la falta de responsabilidad, ¿no? El mismo presidente ha dicho que él no se responsabiliza por esta situación. Le ha dejado mucho, un vacío de poder, ¿no? Que han llenado algunos gobernadores, ¿no? Y se ha tenido que trasladar a algunas municipalidades, ¿no? Que están, pues cada quien jalando para su lado. Digo, Nueva York es el centro principal de transmisión allá. No sé qué opinas de esto, Gustavo, algo que te llama la atención del panorama internacional.
Justamente quería retomar lo que señalabas sobre la estrategia de Estados Unidos y que ha habido pues una reacción bastante desorganizada en función a los estados que componen este gran país. Como bien lo señala, el primer estado que llevó a cabo medidas como para cerrar todos y cada uno de los negocios, es decir, un lockdown, un shutdown a todos los servicios de comida y demás, fue el estado de California. El gobernador, perdón, no lo tengo fresco, es un error mío, una disculpa, se me fue completamente el nombre, pero si me ayudan, se los agradeceré mucho. El señor fue el primero en la Unión en declarar que estaba en un estado de emergencia, lo cual... Gavin Newsom, exactamente. Sí, y de hecho me llama la atención porque justamente Nueva York, que es el epicentro hoy día de la nación americana en materia de coronavirus, fue el último en reaccionar. De hecho, si tomamos en cuenta la cantidad de contagios en Nueva York, rebasa no solamente los casos en México, sino también lo que podríamos sumar en todos los países latinoamericanos. Es evidente, y ya lo señalamos en el episodio anterior, los motivos, y me parece que sería innecesario repetirlos. Sin embargo, la situación en Nueva York es alarmante. Hoy día en Central Park, uno de los centros turísticos más importantes de la ciudad, se están acondicionando también camas para que los infectados de coronavirus recientemente, y me refiero a los que se encuentran en una situación crítica, puedan tener debida atención, ya que todos y cada uno de los centros de salud que se encuentran en esta ciudad están completamente saturados. Realmente, si bien la reacción en general de la nación americana fue tardía, y de hecho apenas Donald Trump la semana pasada lanzó en Twitter un video en donde señalaba que te quedes en casa y que es una medida muy importante para poder allanar la cadena de contagios. Eso para mí es imperdonable para un mandatario del tamaño de Estados Unidos. No me sorprende siendo Donald Trump, honestamente, pero mucha gente se queja, ¿no?, de ese accionar bastante pasivo de las autoridades mexicanas en relación a la respuesta por el coronavirus. Sin embargo, en Estados Unidos, a nivel federal, esto apenas lo lanzaron como una campaña de protección a su ciudadanía. O sea, el famoso, si lo podemos extrapolar, la estrategia de México con su sana distancia y esta jornada, ¿no?, de sana o de distanciamiento social a favor del allanamiento del contagio del coronavirus, me parece que en Estados Unidos esta estrategia fue llevado a cabo, apenas la semana pasada, y está un video ahí en Twitter. Es una estrategia de comunicación social. Eso sí deberíamos de criticarle a Estados Unidos. Si nos preguntamos por qué es el país con mayor número de contagios hoy día y el cual se estima que al final de esta pandemia tenga víctimas mortales entre 100 y 200,000 personas, la verdad es que ahí están los culpables. O sea, si la gente realmente no sabe realmente cuál es la razón, creo que este es el punto por el cual debemos de partir. Sí, es correcto. El coronavirus ya ha matado a más personas en Estados Unidos que la guerra con Afganistán, ¿no? Por ejemplo. Más estadounidenses, digo. Karen, ¿qué te llama la atención de este panorama internacional? ¿Cuáles son las tendencias que ves? Nos compartías un mapa, ¿no? Y artículos interesantes al respecto. Sí, hay información muy interesante respecto a... hay un documento que Boston Consulting Group, que es una consultoría estadounidense que hace gestión de datos, tomó todos los modelos matemáticos utilizados por la Johns Hopkins University, que está en Maryland, en Baltimore, y creó estos modelos estadísticos, un documento muy completo que nos marcan las tendencias de cuánto va a durar en escenarios pesimistas y en escenarios pues un poquito más optimistas, cuánto tiempo va a durar la gente encerrada en cuarentena. Entonces toman el modelo de 20 países, teniendo a Estados Unidos pues en la cima de esta lista, y varios países de América Latina, incluido pues claro México, y muchas de estas proyecciones nos están diciendo información muy importante, que en el escenario más negativo, en el más menos optimista,
las personas estaríamos saliendo de casa, si es que no se toman medidas de distanciamiento social, si no seguimos las recomendaciones de las autoridades en salud, estaríamos saliendo aproximadamente en la última semana de julio. Y en lo más optimista, estaríamos saliendo en la primera semana de junio, ¿no? Estas son las proyecciones. A nivel internacional, en el caso de México, pues estaríamos alcanzando nuestra curva de contagio en la última semana de abril. Entonces, esto va muy de acuerdo a lo que el doctor Gatell pues nos ha dicho. Todavía tenemos que prepararnos la sociedad mexicana para una pandemia larga. Entonces, apenas vamos a alcanzar el pico de contagio. Todavía va a faltar mucho y apenas entramos en la fase 3. Y el escenario, pues un poquito para América Latina, igual, es sombrío. Ahorita la pandemia amenaza con dejar entre 14 y 22 millones de personas más en pobreza extrema en Latinoamérica. Entonces es uno de los horizontes sombríos. Se ha disparado en Estados Unidos ahorita también el desempleo. Creo que se disparó muchísimo más incluso que en la crisis del 2008. Entonces va a ser un escenario muy difícil. Bueno. Muchas gracias, Karen, por Sí. los comentarios. Sí, es terrible la situación, ¿no? Y el panorama, tanto de salud, pero principalmente yo diría económico, ¿no? O sea, la pandemia no se espera que sea una temporada, ¿no? Pero las consecuencias económicas de esto lo podemos ver tal vez durante décadas. David, ¿qué es lo que te llama la atención de este panorama internacional? Nos comentabas que, bueno, antes de micrófonos, ¿no? Que te llamaba la atención el tema del Reino Unido. Sí, bueno, no pensaba hablar en este momento sobre el Reino Unido, pero Bueno, hay una disculpa. característica, hay una característica en el comportamiento del primer ministro del Reino Unido, de Boris Johnson, y Donald Trump. Ambos han buscado el protagonismo político y mediático desde su posición. En este momento sabemos que Estados Unidos está frente a las próximas elecciones y que Boris Johnson se acaba de vestir de héroe porque sacó al Reino Unido de la zona euro. Entonces están en el auge de sus carreras políticas. Estados Unidos, y esto lo quería mencionar, más allá de los números, de las cifras, la parte social, el liderazgo en el que Estados Unidos, quien encabeza el liderazgo de Estados Unidos, creo que tiene una no corresponsabilidad, sino una responsabilidad directa en lo que está sucediendo en este momento. ¿Y qué es lo que sucede cuando una persona, sea un político, sea un padre de familia, sea quien sea, impide que la realidad forme parte de su diario vivir y sea esa persona la que desde su modo de pensar dirija las acciones que hay a su alrededor, que influyen en su entorno? Y creo que esta es una muestra clara. Donald Trump se ha atrevido a desafiar a sus expertos desde el inicio de la pandemia, diciendo que él conoce del tema, que él sabe de qué se trata. Incluso se atrevió a decir que el coronavirus era menos mortal que la influenza común o que la gripa. El epidemiólogo, el Gatell estadounidense, él no es como Chayanne, como que tenemos aquí, pero el estadounidense Gauchi ha sido más realista. Ya quisiera. Ha sido más realista, ha querido, bueno, no es su intención desafiar a su jefe, pero poniendo los pies en la tierra, él habla de que, por ejemplo, una vacuna estaría lista en un tiempo estimado entre 12 y 18 meses. En cambio, Donald Trump, en su afán por no perder la popularidad que sí tenía, las posibilidades de reelegirse con las que cuenta o contaba, se atreve a hablar, por ejemplo, de un fármaco, no recuerdo bien su nombre, hidroxicloroquina. No está probada, no hay evidencia de que funcione para mitigar el virus en el cuerpo, para desecharlo. Y él ya habla de que, bueno, él ya hizo el gasto, él ya hizo el esfuerzo de comprar 29 millones de dosis para 29 millones de pacientes. ¿Y qué estamos esperando para erradicar de una vez por todas este virus de la sociedad estadounidense, en un intento desesperado por no perder votantes y por mantener el aparente liderazgo que él ha tenido? Obviamente que en este momento estamos viendo las medidas desesperadas de un actor político
que en su momento no tuvo la capacidad de entender la dimensión de este problema. En el Reino Unido, Boris Johnson se atrevió a decir que el problema se podía enfrentar si permitiéramos que murieran los que tengan que morir y que la vida siga. El día de hoy, el señor está en terapia intensiva en un hospital de Londres. Ambos tienen las cualidades físicas de aquellos que pues mueren por coronavirus en una edad avanzada. Ambos tienen sobrepeso. Es decir, desgraciadamente tuvimos que llegar a esto para darnos cuenta del tamaño de esto. Yo digo, los números de los que nos habla Karen son bastante prometedores, porque estamos hablando de un descenso de la curva para principios del verano. Yo me mantengo escéptico a pesar de que estos números provienen de una fuente confiable de una universidad, de estudiosos del tema, expertos en el tema, pero obviamente que la repercusión está por verse porque sigue el estudio del daño económico. Donald Trump decía que para la Pascua él quería a la gente en la calle trabajando y llevando sus vidas normales, pero evidentemente esto es una locura pensar que va a suceder. Lo decía Gustavo, apenas la semana pasada sugirió que exista un distanciamiento social entre los individuos para evitar que se propague todavía más el virus. La costa este de Estados Unidos es un manicomio. La falta de liderazgo se puede ver reflejada en Ecuador. La falta de liderazgo se puede ver reflejada en Estados Unidos, en Inglaterra, y las consecuencias pues van directamente a la sociedad, ¿no? En este momento es preocupante y alarmante la forma en la que en el caso mexicano no se ha respetado el toque de queda, la disposición de las autoridades por mantenernos aislados. Este fin de semana hubo un viaje masivo de tapatíos a la costa. En Tlaxcala se celebró, no recuerdo el nombre de la festividad religiosa, y fue multitudinaria. Entonces, estas cifras de las que nos habla Karen puede que sean ciertas, pero si nosotros nos comportamos en la sociedad, hacemos lo contrario, muy difícilmente creo, ya no hablando de Nueva York, no hablando de Inglaterra, muy difícilmente creo que esto se pueda dar en la manera en la que está prevista. Yo sí, haciendo un poquito, David, a lo que estás diciendo es correcto. Yo también me mantengo un poco escéptica, porque es probable que la curva de contagios disminuya, pero los efectos económicos van a seguir, ¿no? A largo plazo no hay nadie más anticientífico, nadie más anticiencia que Trump, que su equipo de políticos, porque sabemos que son personas que abogan por las leyes del mercado, ¿no? Son capitalistas corporativos que buscan que esto se detenga lo más posible para que las economías no sufran el impacto. Entonces, esto ha resultado en un balance negativo a nivel social para los millones de individuos en todas las regiones del globo terráqueo, pues quienes han visto bajo los capitalistas como ya habíamos mencionado anteriormente, el estado de bienestar en sus países y sus derechos humanos, sus de salud y políticos. Entonces, aquí las privatizaciones masivas que se han hecho en pos del libre mercado en los sistemas de salud, pues es precisamente por eso. Ese es el génesis de la crisis que estamos viviendo ahorita. Entonces, lo que requiere la sociedad en este momento es, una vez que hayamos salido de esta crisis que se va a alargar durante muchísimo tiempo, yo también no soy optimista al respecto, es que las personas realmente después aboguen por sistemas que mejoren las condiciones sociales y laborales. Entonces va a ser la única forma en que las personas tengan presión para que los sistemas de salud puedan ser, pues eso, públicos, y que abogan por estos derechos que fueron perdidos, fueron completamente aplastados por este tipo de reformas neoliberales, capitalistas, corporativistas. Sí, totalmente, Karen. Es un punto interesante lo que mencionas. Digo, solamente para un poco hilar las tendencias, ¿no? A nivel internacional, vemos que aquellos países, ¿no?, que tomaron estas medidas, ¿no?, basadas en ciencia, ¿no?, basadas en la técnica, basadas en el expertise, ¿no?, de epidemiólogos, eminencias alrededor del mundo, han tenido una mejor preparación que quienes tomaron decisiones basadas
cuestiones más políticas que técnicas, ¿no? Más de mercados, más de tranquilizar mercados que de atender a la población, ¿no? O prevenir el contagio masivo, ¿no? Lo vemos, digo, el caso más emblemático de esto sin duda es Estados Unidos, ¿no? Donde hay estados, ¿no? O sea, aunque a partir de la presidencia ya se convocó, ¿no? al distanciamiento social y a cerrar comercios no esenciales, etcétera. Hay estados, principalmente en el centro de la Unión Americana, donde no han hecho caso, ¿no? O sea, Alabama, ¿no? En un caso donde ellos dicen, no, pues aquí no va a llegar, ¿no? Y el gobierno federal no tiene derecho a decirme que yo cierre porque yo soy soberano, ¿no? Y tal. O sea, es una actitud, como dices, ¿no? Anticiencia y pro mercantilista, ¿no? Y bueno, nada más para cerrar Y el esto, panorama ajá. internacional, David decía que la vacuna, ¿no? Se puede dar en 12 a 18 meses. Ojalá que así se dé. O sea, sería tiempo récord para cualquier virus en la historia de la humanidad que eso se diera. Esperemos que sí se dé, pero, o sea, el que haya una vacuna disponible no significa necesariamente que será disponible para todos. ¿No? Claro. O sea, a ver, esta vacuna tendrá que, quien la desarrolle, tendrá que protegerla de los intereses económicos, no tendrá que ponerla disponible para todo el mundo y tendrá que haber producción en masa, eh, pues, digo, para vacunar a todo el mundo, ¿no? Sin costo, digo, con el costo de los gobiernos, ¿no? De los contribuyentes. Pero si esta vacuna se pone al mercado, o sea, de ahí se acaba, ¿no? Se acaba toda la posibilidad de que haya una cura a nivel generalizado. No, Este, respecto a eso, Yo ¿sabes? no me muestro Respecto a eso, tan... a ver, perdón, rápido. David y Respecto a luego eso, Gustavo. sí, Sí, creo que es mucho más viable por lo que estamos viendo que la curva se aplane mediante las medidas que están estableciendo los gobiernos donde está el problema. Es mucho más viable que se mitigue por su cuenta el virus en sí, que pierda fuerza, a que llegue la vacuna. No contemos con la vacuna todavía. No es un factor para que nosotros no dependemos de eso para poder suponer que vamos a salir del problema antes de tiempo. de hecho yo no me mostraría tan... después de escuchar a una experta epidemióloga clínica de la UNAM, ella señalaba que las pruebas para concertar o llevar a cabo una vacuna en contra de este virus están siendo, pero los resultados bastante favorables. De hecho, ya se realizaron en seres menores, fue lo que ella dice, y se refiere a otro tipo de seres vivos, como cerdos, como son cerdos, y me parece que Seres también se realizó en menores. conejos. Tiene un nombre clínico, el cual básicamente significa lo mismo, pero en teoría ya se realizaron algunas pruebas, salieron positivas y las primeras pruebas en seres humanos se estaban empezando a registrar apenas listas de personas o de voluntarios mal llamados o comúnmente llamados conejillos de indias. Entonces ella calculaba que en aproximadamente 2 meses estuvieran los resultados ya sea favorables o no favorables sobre vacunas llevadas a cabo en seres humanos, lo cual obviamente tenemos que tomar en cuenta tiempos de producción y distribución. Sabemos que esta cadena de suministro puede tardar muchísimo tiempo, eso sí, yo estoy de acuerdo, puede tardar 1 año, 2 años en que esté disponible para todos los países. Sin embargo, yo me mostraba escéptico antes de escuchar a esta epidemióloga de la UNAM. Ahora, creo yo que las consecuencias, y haciendo mención a lo que señalaba Karen, las consecuencias más allá a nivel de salud, a nivel del sector sanitario, creo yo que también los países se están dejando ir por los números, y creo que también ahí está esta paranoia generalizada, no solamente en México, sino en el orbe. Me parece que todos nos estamos dejando ir por las cifras, ¿no? Cuántos contagiados, la curva de contagio, cuándo vamos a llegar al punto más álgido, cuándo se tiene en mente que esta curva ya va a encontrar un allanamiento y después va a encontrar una caída. Me parece que lo más importante aquí es ver los resultados, no solamente en este sentido, sino también, y insisto, como lo señalaba Karen, en materia económica. ¿Por qué digo esto? Porque no sé si tuvieron chance, pero nuestro querido doctor López Gatel, que también estudió su Nuestro doctorado en la Chayán. universidad,
Ese es nuestro Queridísimo López-Gatell. Pucho, que estudió el doctorado en la universidad, que ya Gatell señaló bien grande. bebé. Él mismo en una entrevista al Washington Post lo decía. O sea, las cifras que se están dando a conocer, no solamente en México, sino a nivel mundial, no es realmente una cifra exacta. Es como, y él lo ponía en un ejemplo, y para ponerlo en perspectiva es así. Cuando existen elecciones en cualquier país, lo que vemos primero en las encuestas de salida es eso. Básicamente no puedes entrevistar a todos los votantes, a todos los electores. Lo que haces es un modelo matemático para que tomas una muestra y Es eso una muestra lo estadística, exactamente. maximizas. Exactamente, es una muestra estadística. Y el señor lo decía, no puedes hacer 300,000 pruebas a 300,000 personas que tengan ciertos o cierto tipo de síntomas, ¿sabes? Eso sería imposible. De hecho, aquí en México solamente se está haciendo la prueba al 10% de los pacientes sospechosos, solamente esos están siendo testeados. Y claro, no hace falta ser, me parece, lo digo a título personal, no hace falta ser un doctor, una eminencia y una guapura como este señor para entender que no solamente una enfermedad de este tipo pandémica, cualquier tipo de fenómeno social, hay efectos visibles y no visibles, ¿no? Y me parece que en ese sentido los visibles es lo que nos están arrojando los números. Los no visibles, por supuesto, y eso lo sabemos, son los grupos que ni siquiera tienen acceso a una prueba. O ni siquiera, ni siquiera son personas que presentan síntomas, ¿sabes? Todos los seres humanos reaccionamos de diferente manera a diferentes estímulos. Entonces, en ese sentido, creo que ahí versa, y trasladándolo al caso mexicano, ahí versa la estrategia de este gobierno, de llevar a cabo un rescate económico a través de inversión pública, como él señalaba el señor López Obrador en el informe del domingo. No solamente es dar privilegios a empresarios, lo cual esto hubiera sido, pero lo primero que hubieran llevado a cabo los gobiernos panistas o priistas. Me parece que hoy día el rescate debe de venir desde otro tipo de inversión, que en este caso sería la inversión pública, no solamente en el endeudamiento. Sí, muchas gracias, Claro. Gus, y me parece un punto extraordinario para empezar a hablar del caso mexicano, ¿no? Y de los recientes anuncios, ¿no? de nuestro presidente López Obrador. Digo, en esta mesa parece que no, o sea, no hemos hablado tanto a detalle, pero me parece, por lo que he escuchado, que estamos de acuerdo en que cualquier rescate económico debe ser de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, o sea, rescatar primero a la gente, ¿no? Principalmente a la gente que menos recursos tiene, y desde ahí, ¿no? Crear cadenas productivas y un círculo virtuoso que llegue a permear en todos los sectores de la economía, ¿no? De una forma mucho más horizontal, de forma opuesta, ¿no? A lo que decía Gustavo, al modelo neoliberal, ¿no? De la escuela de Austria, ¿no? De Hayek y que decía, ¿no? Que si que si rescatas arriba, ¿no? El efecto derrame, ¿no? Se va nos va a llegar a todos, ¿no? Digo que eso es un modelo que no ha funcionado en ningún punto en la historia de la humanidad, pero que hay personas que lo siguen creyendo, ¿no? Como si fuera un modelo que funciona. ¿Qué opinan, ¿no? de estas medidas? Digo, ¿son suficientes? ¿No hace falta? ¿Quién quiere empezar? David, ¿tienes algo que decir? Sí, mira, nuevamente, yo, más allá de los números, más allá de las cifras, es cierto, creo que, dando una opinión así bastante vaga, creo que es un plan que se queda un poco corto, pero el punto al que quiero ir no es ese. ¿Qué hubiera pasado si estas medidas de rescate económico, de impulso económico de las que hablaba Andrés Manuel el día de ayer, hubieran sido diferentes a lo que propuso? Y en diferentes quiero decir, ¿qué hubiera pasado si se hubiera concentrado únicamente en el rescate o en el refinanciamiento del pago de impuestos o de los pendientes que las grandes empresas tuvieran? ¿Qué hubiera sucedido si se hubiera concentrado en ellos, les hubiera otorgado las facilidades para que no arrastren el pago de salarios, para que no hubiera un entorpecimiento en su desarrollo productivo? Es decir, que se hubiera concentrado únicamente en ellos, y la parte 2
de su discurso hubiera sido la gente y que les hubiera dado poquito. Estoy totalmente seguro de entrada de que esto no hubiera funcionado, de que el rescate financiero de las grandes empresas en México, las lecciones están dadas, no ha habido un progreso ni en el 94, ni en el 85, ni en el 78, tangible hacia la gente, hacia la sociedad. Sin embargo, siempre se ha hablado del milagro, del milagroso efecto, lo acabas de decir en términos correctos, del derrame económico que se da, que se produce cuando tú inyectas dinero arriba y luego le cae a los pobres. Desgraciadamente hay un odio generalizado a nivel social hacia nuestro presidente y yo creo hay que señalar dos cosas. A nivel personal, yo no estoy de acuerdo, nunca estaré de acuerdo en aquellos que son tibios, en aquellos que esconden sus opiniones, disfrazan de eufemismo lo que quieren decir. Y el hecho de que Andrés Manuel no esté dispuesto a ayudar a las empresas transnacionales, a las multinacionales, en esta situación que estamos viviendo, no me parece de entrada tan incorrecto y lo digo. Me parece justo que por vez primera un presidente se enfoque en los de hasta abajo, en los olvidados, como él lo dijo, que se enfoque en las partes de la sociedad que realmente necesitan apoyo. Ayer habló de los pescadores, yo no recuerdo ni en Fox, ni en Calderón, ni en el que tú me digas, que alguien al menos los haya mencionado y que los haya incluido en un plan de rescate, sea grande o sea chico. Esto a mí me lleva a pensar, y ya lo estamos viendo, que habrá opositores opinando con la autoridad que le da su preparación o que les da a la vez su ignorancia. Hay una opinología muy grande en las redes sociales que disparan el odio que ya existe de por sí hacia él. No me gustaría que esto se agrande. Sin embargo, en la mañana yo escuchaba a Denise Dresser decir en Aristegui que es insuficiente, y lo dijo, que el rescate tenía que ser, sí mencionó a las pymes, pero yéndonos de ahí para arriba, porque si no, entonces, ¿qué van a hacer? Y yo me pregunto si realmente Salinas Pliego, bueno, Slim puso su grano de arena, bien o mal, si los amigos de Grupo México, si los propietarios de los grandes consorcios realmente necesitan esta ayuda, o si será quizá el momento de pensar, en repensar, que este es el momento también de comenzar una redistribución y buscar la manera en que estos señores corten una flor de su jardín, ¿sí? Y puedan repartir eso que han acumulado durante años entre quienes forman parte de sus consorcios, es decir, los trabajadores. No sé, ya yéndonos a los tecnicismos, si sea suficiente el plan del que habla Andrés Manuel. Yo lo que creo que va a suceder es que en el mediano plazo, en el corto plazo, esto no va a ser suficiente y habrá que replantear. Habló de la contratación de médicos y enfermeras, que para mí es lo más importante en este momento, más allá del daño económico que ya hay, por la informalidad en la que vivimos. Ya vimos a los meseros ayer y hoy manifestándose afuera del Palacio Nacional porque viven de las propinas de restaurantes que en este momento están cerrados. Creo que el ser humano que está, porque es un ser humano que piensa en la gente que está adentro del Palacio Nacional, algo va a hacer por ellos, no los va a dejar así. Es lo que quiero pensar y estoy seguro de que así va a ser. Y no quiero decir con esto que yo esté a favor de todo lo que el presidente haga, pero hay que respaldarlo. A mi parecer hay que apoyarlo. No olvidemos que pues es que este es su discurso, no ha cambiado una coma ni desde que era candidato ni en este momento. Siempre ha apostado por la gente, por el bienestar de la gente, por la felicidad de la gente y por la salud de la gente. Creo que cuando dice que la 4T, que la 4T puede aprovechar este momento para afianzarse, pues no corrige nada de lo que ha mencionado antes, ¿no? En este momento, digo, habrá que poner mucha atención en lo que sucede a nivel internacional y a nivel nacional, porque estoy seguro de que los empresarios, quienes invierten su capital en México, van a tomar medidas en contra del no auxilio de Andrés Manuel. Pues sí, digo, estaremos a expensas de ver qué pasa. Digo, sobre lo que comentas, a mí me gustaría subrayar un par de cosas.
Principalmente la cuestión del no rescate, ¿no? A las empresas, a las grandes empresas. O sea, por supuesto que es algo que se debe hacer, pero más aún, o sea, yo iría un paso más allá. O sea, si se identifica, ¿no? Como el mismo Andrés Manuel López Obrador ha dicho más de una vez, que el sistema neoliberal, ¿no? Fue una extracción de recursos, ¿no? De la mayoría hacia unos pocos, ¿no? Lo dice en términos que incluso hemos platicado acá, ¿no? De privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, ¿no? Eso es básicamente el modelo neoliberal. ¿Por qué no pensar entonces en un modelo al revés? ¿No? En cambiar el sistema fiscal, ¿no? Que es la forma más directa, más práctica, más rápida, sostenida en el tiempo, sistemática, que tiene un gobierno para redistribuir la riqueza, ¿no? Y en esta donación que decías de Carlos Slim, o sea, el tipo vale, no, bueno, su fortuna, ¿no? Está estimada en 70,000 millones de dólares. O sea, el caso de que haya donado 1,000 millones de pesos equivale Nada. a que alguien que gana 12,500 pesos al mes done 91 pesos. O sea, si alguien que gana 12,000 pesos o menos dona 100 pesos para esta causa, proporcionalmente ya dono más que el señor Slim, ¿no? Entonces, claro que son 1,000 millones de pesos y para cualquiera de nosotros es una locura, ¿no? Es una barbaridad de dinero, pero hay que ponerle en contexto, ¿no? O sea, y si hubiera Claro. un sistema o sea, digamos, le exigiera más de eso, ¿no? Le exigiera el 1% de su riqueza, estaremos hablando no de 1,000 millones de pesos, estaríamos hablando de mucho más, ¿no? Y creo que es un sistema que se debería atender y es algo que López Obrador se quedó corto, ¿no? Incluso dentro de su discurso dijo, no se crean y no se suben impuestos para nadie. Entonces, no sé si tú, Gustavo, quieres comentar algo de esto. Sí, justamente iba a comentar algo sobre el sistema tributario mexicano. En ese sentido, estoy de acuerdo contigo. Creo que está demostrado que los sistemas neoliberales únicamente benefician a unos cuantos. Sin embargo, si el presidente López Obrador buscara hacer una reforma al sistema de administración tributaria, creo yo que sería más que imposible. Todos sabemos que existen muchísimos intereses que convergen en el ámbito empresarial mexicano y muchos de esos también encuentran sus propios intereses a través de los partidos políticos que tienen voz y voto en el Congreso mexicano. Si bien las intenciones del presidente actual de la República Mexicana pueden ser las mejores o inclusive esta cuarta transformación podría tener lineamientos nunca antes vistos y darles un golpe en donde más les duele a los empresarios, ¿no? Mexicanos y también al capital extranjero que se encuentra inyectado aquí en la economía mexicana. Creo yo que darles por ahí sería importante, sin embargo no creo que sea tan viable, no creo que sea tan factible, no por el ya llamado sistema o por los mal llamados fifís, no creo que vaya por ahí, o sea, por el contrario, yo pienso que estas personas van a encontrar aliados en el Congreso que justamente no dejarán que López Obrador lleve a cabo decisiones de esta índole. Para mí es muy complicado en ese sentido. Yo no quiero decir que no esté de acuerdo, sin embargo lo veo muy difícil que la recuperación económica y la transformación económica del país per se venga a través de reformas en el sistema de tributación mexicana, no lo sé. Pues sí, pero ni siquiera lo intentó, ¿no? O sea, si su discurso es, ni siquiera lo voy a intentar, pues menos lo vas a lograr, ¿no? Y si hay una oportunidad histórica para hacerlo, es esta crisis, ¿no? Es histórica, lo sé, pero si bien uno está encontrando detractores en todos lados, hasta los que antes estaban con él ya no lo están, sabiendo que la desaprobación creció en este mes, bueno, más bien en el mes de marzo, creo que encontró su punto más álgido en la historia, ¿no? La desaprobación creció con el desempeño de López Obrador. Me parece que él no, o sea, sí es un gobernador a todas luces, o más bien un presidente, un mandatario a todas luces que lleva a cabo acciones de índole, podríamos llamarle populistas, eso de reducir el salario, llevar a cabo reducción a los
a los bonos, gratificaciones que Aguinaldos. reciben de mandos altos, exacto, aguinaldos. Ese tipo de medidas me parece que son importantes. Sin embargo, creo que el señor tampoco es tonto. Él juega su política y me parece que sí, en su discurso se atreviese a decir o a mencionar, ¿no?, que los empresarios van a ser pues desfavorecidos en cierta manera, y me parece que en el ámbito económico es donde más les duele. Me parece que el señor sabe lo que hace y perdería una cantidad importante de apoyo. O sea, si bien, insisto, si bien Salinas, tomando el ejemplo que dijo Quiroga, si bien Salinas Pliego es una de las personas que hoy día se está mostrando muchísimo más retrógrada, desde mi parecer, pues él también es un apoyo importante para López Obrador. Recordemos que él siempre se ha mostrado a favor del mandatario mexicano, y de hecho Esteban Moctezuma, que era su brazo derecho, hoy día está en Secretaría de Educación Pública. O sea, creo yo que sí perdería un sector importante de apoyo, y no sé si el señor esté dispuesto a hacerlo. Eso yo lo dejo ahí. Sí, pues las empresas se doblan al poder, digamos, güey. O sea, y Salinas es el ejemplo perfecto, o sea, es de los principales beneficiarios del sistema neoliberal. O sea, sus innovaciones han sido depredadoras y han sido a costa de los que menos tienen. Entonces, ¿por qué no? O sea, ahora, en el momento donde se le necesita, ¿no? Ya más alta esa riqueza, pues ahora te toca de vuelta, ¿no? Bueno, o sea, subsidiar tantito. No sé qué opinas, Karen, si Karen, sí. se quedó corto, si falta más, ¿no? ¿Qué pasa? Miren, aquí al respecto sí me gustaría puntualizar, bueno, algunas cosas. Coincido lo mismo, es a largo plazo para poder hacer frente a esta crisis. No hablo ahorita, hablo realmente en los años venideros. Se requiere, en primer lugar, una nueva y reformada disciplina financiera por medio de la exportación estatal del sector financiero para ponerlo bajo el control social. Es imperioso agravar impuestos, es necesario auditar de manera severa a los inversores, empresarios, capitalistas culpables de la explotación que existen a nivel laboral, ¿no? Se necesita también apuntar en países que están más afectados por la deuda pública, claro, en la anulación de deudas públicas ilegítimas, instalar una reforma fiscal redistributiva, pero ante todo poner de nuevo en marcha, como yo he mencionado mucho, mecanismos que mejoren las condiciones sociales y laborales de los individuos. Esto es lo que se tendría que hacer como un plan a largo plazo, y siento que López Obrador no ha tenido, no digo que su plan de gobierno no sea lo suficiente, claro que tiene muchísimas cosas rescatables, pero hay que encaminarlo más a que sean puntos así, claros, específicos. También otra situación muy difícil, no es porque sea imposible que lo quiera lograr, pero sí suena como tal. Recordemos que el Banco Mundial genera una clasificación anual de los países que más reformas realizan para mejorar el clima de negocios, que es el Doing Business. Eso se publica año con año, desde el 2003 me parece. El objetivo de esto fue reforzar aún más los derechos de los inversionistas y de la propiedad privada a expensas de los derechos sociales. Entonces, de hecho, pues el Banco Mundial, para establecer su calificación de las economías más desarrolladas, esto lo pongo entre comillas, el banco utiliza un indicador asociado a la contratación y despido de trabajadores. El Estado, en cuanto más facilite la legislación de un país los despidos de trabajadores, tanto mejor será su calificación. De ahí que pues nosotros sabemos que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, son siempre han sido organismos que han estado alienados a los intereses públicos. De hecho, no es... En 2009 yo recuerdo que leí hace mucho un informe, me parece, bueno, fue un ensayo de Eric Toussaint, que es un economista belga, que él hizo lo rastreó el Doing Business durante muchos años y vio que los países, pues efectivamente, que facilitaban legislación para despedir a sus trabajadores, que erosionaban los derechos sociales, eran los que tenían pues un mejor índice en clima de negocios. Entonces, hacer estas reformas que se requieren a largo plazo a nivel social, pues va a partir del gobierno, sí, pero va a ser un poco imposible, porque al final del día, pues en este mundo capitalista, globalizado, corporativista, pues los intereses financieros y empresariales siempre están por encima. Entonces, ¿qué se necesitaría? Pues evidentemente una urgente necesidad de que las clases trabajadoras busquen nuevas, vigorosas y más feroces formas que aboguen primordialmente por la recuperación de los derechos laborales y sociales, ¿no? Y esto deberá de venir de cualquier plataforma política, porque deberían de considerarse una verdadera resistencia
para que los intereses públicos se medie esta paz social que se logró con los modelos keynesianos, ¿no? Trasladar el poder a las clases más bajas y encontrar un punto entre los capitalistas y, bueno, las clases laborales, ¿no? Pero me refiero a que no es, yo lo veo difícil, porque sí hay muchos intereses de por medio, y pues como hemos visto, el neoliberalismo tiene como objetivo reforzar aún más los derechos de los inversionistas y la propiedad privada a expensas de derechos sociales. Esto como mencionaban muy bien, proviene de Hayek, de Milton Friedman, ¿no? Que culpaba directamente a la intervención gubernamental de los procesos inflacionarios que se presentaron en las crisis de los 70s. Él sostenía pues que el funcionamiento del libre mercado era suficiente para asegurar la distribución óptima de los recursos y garantizar por sí solo el pleno empleo, pero pues ya sabemos que esta es una tesis desmentida en la praxis y aún así sigue siendo difundida, aceptada y desgraciada y tristemente pues muy defendida por los líderes políticos. Yo espero de verdad que López Obrador logre mediar, no cambiar el sistema como tal, porque resulta muy difícil, pero sí mediar y encontrar en su plan de gobierno, asentarlo y encontrar líneas de acción bien dirigidas. Yo creo que necesita que las personas detrás de él, en los diferentes campos del gobierno, en el campo de economía, de agricultura, de salud, encuentren objetivos claros a corto, mediano, largo plazo. No me parece que realmente esté mal. Sus buenas intenciones son pues eso, pero hay que trasladar esas intenciones a acciones pues un poquito más concretas, ¿no? Yo pienso que ese sería lo mejor. Y sabes, Omar, Karen, ¿podrías darle palabra a David, mira, que es uno de los más grandes entusiastas de este gobierno, por favor? Mira, Ya yo está para hablando. contextualizar, No me hables del pasado. Dime cómo va a enfrentar, cómo va a enfrentar la oposición. No, Y me refiero a la que eso oposición voy. empresarial, neoliberal, Mira, tecnócrata. Ajá. el modelo capitalista es un monstruo de 1000 cabezas. Evidentemente, claro, lo que mencionaba Karen es cierto. En la medida en que un Estado facilite más la implantación de una empresa transnacional, de una multinacional en tu territorio, tú obtendrás una mayor calificación en la medida en que tú le facilites más la implantación, la facilidad de despidos, el perdón fiscal, la reforma laboral que inició Calderón y que termina con Peña Nieto, es precisamente eso, que tú como patrón tuvieras la facilidad de deshacerte de quien no necesitaras sin que tú tuvieras una corresponsabilidad tanto en su salario como en su liquidación. Y o sea, yo me pongo a pensar, las proyecciones de instituciones privadas como el Bank of America te habla de que las medidas fiscales o el plan del que habló López Obrador el día de ayer es insuficiente para ellos y para sus inversionistas y para los inversionistas estadounidenses y de todo el mundo en México. Y eso se refleja en una calificación negativa porque como no les conviene, pues no somos un país óptimamente viable, ¿sí? Para la implantación de esto. Y es que sí quería regresarme al pasado por una razón. La expropiación petrolera que se da a principios del 30, solamente, no, es que bueno, es que sí es importante mencionarlo por una razón. Hubo 39, un ¿no? bloqueo económico que duró hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y además hubo que indemnizar a las empresas estadounidenses que estaban en México. Solamente la guerra regresó, nos volvió a poner en el escenario del consumo, porque de otro modo no hubiera sido posible que nosotros hubiéramos podido participar en el mercado internacional si no hubo un evento de ese tipo. Y ellos en este momento, desde ese día hasta el día de hoy, tienen la capacidad de bloquear, ¿sí?, o de castigar a los países que no formen parte, ¿sí?, de su línea de mercado, que no formen parte de las acciones que toman, ¿sí?, cuando ellos se establecen en un país o en una región, y porque ya no son impulsadas, ya no tienen las facilidades que tenían antes. Ya lo acabamos de ver en Tijuana creo que Constellation Brands, me parece que se llama. Digo, en el fondo sabemos que los inversionistas que están dispuestos a dejar a la gente sin agua son buenas personas en el fondo, ¿no? Pero mientras, pues ya se llevaron entre las patas a aquellos, a los habitantes de una comunidad que en el pasado, si con otro gobierno, sí hubieran tenido las facilidades para establecerse ahí y comerciar desde ahí y exportar desde ahí. No creo que sea tan fácil para Andrés Manuel, teniendo la posibilidad de hacerlo, el llevar a cabo un plan para que a través de ciertas medidas fiscales él pueda comenzar
desde arriba una redistribución más equitativa del capital. O sea, tú estás diciendo que por el contexto O sea, internacional, Obrador no puede implementar reformas ¿no puede? nacionales, ¿o cómo? Mira, Digo, pues para es que de entender poder bien se puede, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias? Si así no los tienes contentos, ¿qué va a pasar después? Yo creo que el punto Ok. es mediar. Yo abogo por una mediación, que medie, no es imposible, no creo que sea posible que cambie, pero creo que sí puede mediar y tenemos que buscar también, la verdad, combatir. Yo sé que suena como a la línea del discurso que tiene López Obrador, pero sí, combatir a la corrupción, porque ese es un problema gravísimo, gravísimo, gravísimo. De hecho, por eso ahorita, bueno, digo, retomando un poquito lo de la desaparición de los fideicomisos, que también fue noticia la semana pasada, que él ya lo había expuesto como una de las 50 líneas de acción como el combate a la corrupción, esta desaparición de fideicomisos que era como dinero público en zona gris. Me parece importante rescatarlo, me parece que la información que se da al público debe de ser eficaz. ¿Qué es un fideicomiso? ¿Por qué desaparece? ¿Cuántos desaparecen? ¿Cómo regresa ese dinero a las arcas públicas y se redistribuye efectivamente en donde se requiere? Creo que se tiene que mediar y creo que se tiene que ser muy claro en qué objetivos se alcanzan, cuáles se pueden alcanzar y cuándo no, porque al final del día, arreglar muchos de los problemas estructurales que existen en México a nivel económico es un plan que va a requerir muchísimos años, que tiene que ser a largo plazo. Entonces, hay que también ser muy conscientes de qué se puede hacer y qué no es capaz de ser, ¿no? Yo abogo porque sea un mediador entre estos intereses, que traslade esta desigualdad, pero combatiendo los problemas que tenemos estructurales. Y yo creo que sí es uno de los grandes, el problema de la corrupción. Ese es el Definitivamente, ¿no? reto, ese es el reto. Claro, hoy día en pleno 2020, el capital o la inversión pública, así como la inversión privada, son importantísimas en cualquier desarrollo económico del país que me digas, seas el más capitalista o seas el más socialista, salvo Corea del Norte, por supuesto, pero ahí todo es tergiversado, ¿no? Sin embargo, claro, exacto, hay que encontrar, y me parece que sí, ahí sí voy a darte la razón, David, es un momento muy importante para cambiar el paradigma de la economía política mexicana. López Obrador podría dejar las bases, podría sentar un buen comienzo para comenzar valga la redundancia, para comenzar una nueva era entre, si bien vamos a darle oportunidad a las empresas privadas a crear en el número de empleos, porque el gobierno no va a crear por sí mismo todas las oportunidades laborales que se requiere en una economía de alto nivel. Si necesitas de inversión extranjera y de inversión privada para llevar a cabo este tipo de gestiones y satisfacer la microeconomía de todos tus habitantes, sí es importante darles alguno que otro incentivo, pero sin torcer, valga la expresión de manera tan vulgar, sin torcer la mano en otro tipo de cosas, como la evasión fiscal, por llamarlo así. Me parece que ya no estamos en aquel PRI de los 80s, inclusive en el PAN de los 2000, sin irnos tan lejos, para dar ese tipo ser tan condescendientes en ese sentido. Sí, digo, a mí me gustaría rescatar algunas cosas que mencionan, ¿no? O sea, claro, ¿no? Hay que poner los matices de México en el concierto internacional, ¿no? O sea, ¿dónde estamos? No somos una potencia, ¿no? Como tal. O sea, no somos el centro de la economía mundial, pues estamos materialmente en la periferia, ¿no? Como tal. Y además en la periferia próxima a la mayor potencia militar de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, es de ese tamaño lo que tenemos. Entonces, en ese sentido, pues sí, ¿no? Entiendo el punto de que, o sea, es complicado pensar en una reforma sistémica cuando no sabes las repercusiones, ¿no? Que pueden venir. Digo, sin embargo, a mí me parece que este contexto en particular es una oportunidad única, o sea, en la historia de México, ¿no? Y del mundo, porque es ahorita, ¿no? Donde en nombre de la crisis
puedes empezar a hacer cambios importantes, ¿no? Bien decía David, lo de la expropiación petrolera, ¿no? Del 38, donde no habría sido posible si el contexto internacional no lo permite, ¿no? Porque, o sea, si Estados Unidos nos bloquea en ese momento, pues México ya le estaba vendiendo petróleo al enemigo, ¿no? Como tal. Y México no tenía problema en colocar su petróleo en medio de una guerra internacional, ¿no? Entonces, que te bloqueara un país, incluso siendo el país más importante del mundo, pues, digo, había mercado, ¿no? Como tal. Entonces no le queda otra a Estados Unidos que decir, bueno, o sea, si lo va a vender, pues que me lo venda a mí, ¿no? Y si lo vendes a mí, ya no le vendas al enemigo, ¿no? O sea, es, digamos, el trato al que se llega. Pero hoy podría ser algo similar, ¿no? O sea, en realidad México está en una posición estratégica por el mercado que tiene con Estados Unidos, ¿no? Y por la interdependencia económica a diferentes niveles, ¿no? Y cultural, y material, y laboral, de muchas índoles. Entonces, sí, digo, si bien la piedra angular del modelo neoliberal es la corrupción, ¿no? Y no creo que encuentres un mexicano que no que vendas una piedra en una plaza pública y que esté a favor de la corrupción, ¿no? Al contrario, o sea, es de las acciones, el combate con el huachicol, ¿no? En los primeros meses de su gobierno, eh, los servicios que ha dado, ¿no? La unidad de inteligencia financiera, los casos, ¿no? Ya abiertos contra personas de altísimo nivel de gobiernos anteriores, en posiciones estratégicas, ¿no? Que ya están siendo observados, ¿no? Investigados por casos de corrupción. O sea, son de las acciones que más popularidad tienen, y con razón, ¿no? Pero ese es un lado. O sea, ¿cuál es otro lado importante del modelo neoliberal? O sea, yo diría, tal vez la columna vertebral del modelo neoliberal, pues es el sistema fiscal, ¿no? Es la manera en que se enriquecieron de forma legal, ¿no? O sea, no se enriquecieron, este, digamos, digo, muchas veces sí, ¿no? Con contratos leoninos y robando y tal, pero muchas otras veces no. O sea, ellos se enriquecieron gracias a este modelo que seguimos teniendo hasta hoy. Entonces, ¿por qué no pensar en cambiar el sistema fiscal, el sistema liberal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí tenemos Sí, que no pasar. sé. No sé, creo que David se puso muy, No, no. se emocionó mucho y empezó a ver. Ya. Ah, bueno. ¿Qué pasó? ¿Ya? Estábamos muy serios, era para romper un poquito la Sí, dinámica, ya para que sé. no estuviéramos tan Vamos a una serios. pausa y volvemos. No, regresemos al estudio, Joaquín. Regresamos para que no nos estuviéramos aquí, nos ganara el bochorno de la tarde, ¿no? Pero bueno, no, pero sí tienes Mucho calor. mucha razón, ¿no? Mucha razón, las grandes instituciones bancarias, compañías de seguros, fondos de pensiones, pues han utilizado a los gobiernos para conseguir préstamos, incluso donaciones como las que tuvieron que recibir para su rescate las bancas estadounidenses después de la crisis del 2008, y pues con los cuales realizan diariamente las transacciones pues billonarias, ¿no? Solo una ínfima parte de esta masa gigantesca de dinero electrónico, creo que me parece que es el 2%, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, pues es utilizado realmente en inversiones comerciales productivas, es decir, que generan valor real. El resto se utiliza para transacciones especulativas incesantes, a toda hora, en todas horas, en todas las bolsas del valores alrededor del mundo. Entonces, pues bueno, esto es parte de lo que muchos autores, el neoliberalismo, como Toussaint, como Klein, dicen que es la religión del mercado, efectivamente. Entonces, en eso, pues nos queda clarísimo, ¿no? Sí, además, creo que si algo sí se le puede achacar a esta administración, para no irnos al prismo y al panismo, es que no se ha encontrado una diversificación del mercado de exportaciones y seguimos dependiendo altamente del consumo estadounidense para en la balanza de pagos demostrar que sí hubo un superávit, hubo un déficit. Y creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Quiroga. Este es el momento de abrir ventanas para extender el mercado, pero ahí sí creo que se puede hacer abrir el paréntesis para hacer notar que no hemos sido tan eficientes a la hora de establecer lazos comerciales, ya sea con los países de Asia, con los países de Europa, y sí, eso sí nos va a repercutir en este momento, porque en cuanto esto se empiece a mitigar, vamos a depender de que ahora, de que Estados Unidos se recupere para que nos vuelva a comprar. Cuando, digo, en un marco correctamente establecido, tendríamos que interdepender de lo que pase, pero en todo el mundo, pero eso, híjole, no va a suceder.
Pues sí, digo, bueno, mira, no sé, me gustaría tal vez cerrar en un tema o en una nota, ¿no? Tal vez un poco más optimista, ¿no? Eh, digo, no sé, me gustaría que cada uno de nosotros pensáramos, ¿no? En algo, en en una perspectiva que pueda significar un cambio positivo, ¿no? Para la sociedad mexicana e internacional. Digo, a mí me gustaría empezar con eh, pensando en los sistemas de atención médica, ¿no? A nivel mundial. Digo, hay una discusión fuerte, ¿no? En Estados Unidos sobre el sistema de salud que tienen allá, ¿no? Los múltiples sistemas privados que hay allá y de los beneficios que podría haber tenido contar con un sistema público, ¿no? De salud. O sea, la coordinación mucho más vertical, ¿no? E inmediata que habrían podido tener, la distribución de recursos, ¿no? A nivel nacional, conforme se van dando los brotes, ¿no? Pandémicos, ir trasladando personal y materiales, ¿no? Donde están los puntos álgidos de la curva, que esta organización no se puede dar si están 1000 empresas, ¿no? Cada quien jalando para su agua para su molino, ¿no? Entonces, digo, si en Estados Unidos se logra cambiar ese paradigma, ¿no? Que incluso hasta el presidente Trump, ¿no? Una persona de ultraderecha, ya está pensando en establecer un sistema público de salud, por lo menos para la atención del coronavirus, ¿no? O sea, para esta enfermedad sí, pero para las demás no, ¿no? O sea, pero por lo menos es un paso, un pequeñísimo paso en la dirección correcta. Digo que esto se puede trasladar a nivel internacional, ¿no? Y digo, en ese tenor también vemos las cadenas de suministro, ¿no? Donde históricamente se han trasladado, donde la mano de obra ha sido más barata, ¿no? Principalmente China e India, ¿no? Y en tiempos de crisis, pues eso ha resultado absolutamente contraproducente, ¿no? Porque si hay solamente uno o dos productores de insumos esenciales, ¿no? En este caso de ciertas medicinas, ¿no? Y ciertos materiales de atención, pues el mundo se queda a expensas de que ese único o esos dos mercados pues no colapsen, ¿no? Entonces, un replanteamiento material de esto, del sistema de salud de cada país e incluso pensar en un sistema internacional de salud y las cadenas de producción y distribución, me parece que puede ser uno de los principales efectos positivos que no veremos, ¿no? Mañana ni pasado mañana, pero que sí podríamos ver en los años y tal vez décadas por venir, ¿no? Ujú. No sé si Karen, ¿no? ¿Tú tienes algún comentario final? Tal vez con Sí, una perspectiva optimista. sí, optimista. Ahorita, bueno, tengo un artículo muy interesante aquí, que estaba viendo sobre un periodista estadounidense, Douglas Kennedy, de hecho mencionaba esto precisamente en un artículo que apareció hace 3 días en la edición española El País, de se derrumbará el capitalismo como un castillo de naipes, y no lo veía desde una forma negativa, sino lo veía precisamente de esto, las perspectivas positivas, pues es efectivamente, y coincido mucho contigo, la parte de un sistema de salud integrado, no solo nacional, sino internacional, ¿no? En Estados Unidos, donde no queda casi nada de la red de seguridad social y la pesadilla que aguarda a millones de personas y que será terrible, puede dar el impulso a las personas a presionar al gobierno para que se generen nuevos sistemas de salud y también para prevenirlo, porque no esto es una crisis, pero no tenemos que ser ciegos al ver que estas crisis pueden repetirse, pero que es una oportunidad para el aprendizaje social. Sin duda, mucha gente, de hecho, está abogando eso, ¿no? Ver las oportunidades que tenemos a futuro, esa la considero. Y el último punto, ya como para irnos un poquito más optimistas, pues es que mucha gente ha aprovechado pues la cuarentena ahorita, los cambios en el consumo, ¿no? Las primeras semanas fueron compra masiva de papel, te traías tu colchón gigante de papel con 1000 rollos y lo metías en tu closet. Ahorita ya han cambiado un poquito eso, tres miles de clorales y bueno, para desinfectarte todos los rincones de tu casa ya han cambiado un Floral. poquito ahorita las. Sí, o El sea, te Rexel traes del su colchón 32 para. rollos. Sí, te lo traes arriba del taxi o arriba del Uber, Yo arriba lo de tu carro. compré, ¿sabes? Yo tampoco, evidentemente sí compré dos, Yo tres uso cosillas. bidet, la verdad. Ya ha cambiado un poquito, ya la gente ya tiene sus litros de clorales, de lejía, ya eso ya, el gel pues ya no hay, entonces los cambios de consumo se han ido a que la gente ahorita está aceptando un poquito y está
a nivel psicológico, lo decían una psicóloga, no recuerdo el nombre porque ese sí no lo tengo a la mano, que la gente está pues como, estamos pues viviendo un aislamiento obligado, estamos consintiéndonos, ¿no? Entonces ahorita muchas de las cadenas supermercados en España estaban reportando que la gente compraba más chocolates, que el vinito, que a la gente le dio por ponerse un bar, ponerse en la casa la panadería y empezó a hacer pan. Entonces, eso es pues, algo Ok. bueno, eso la gente está aprovechando el tiempo para pues estar con familia, vamos voy a intentar no encender la casa al prender el horno y hacerme un pan. No lo he intentado yo, no tengo horno, pero si no, a lo mejor lo haría y a ver si no explotaba la estufa. Pero pues eso habla de algo positivo que está pasando. Las personas están destapando el viernes por la noche la botella para tomarse un vinito, compartir, pues lo mismo O que las vimos botellas. o las botellas, ¿no? Entonces, pues ahorita, Eso. pues la gente, mientras no entra en pánico y quiere ir a comprarse todos los Six que hay en el Oxxo, pues estamos bien, pero sí es una tendencia que se ha marcado ahorita. Uf. Me parece bien, me parece que estamos en el momento de también no verlo tan oscuro y darnos esos pequeños gustitos, no saturar el Oxxo, no irnos a robar todas las cervezas porque Grupo Modelo me parece que había dicho que iba a cesar Para la ahorita la producción. producción, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está en lo correcto? Sí, sí, sí. Sí, Sí. no, bueno, digo, estamos en un momento en el que podemos aprovechar esto que no podemos hacer siempre, andar en chanclas, andar en shorts en casita y echarte pues, tus chelitas porque está pues, muy fuerte el calor. Entonces, eso me llevo. Ahorita positivo, ya después de todo el análisis medio un poquito serio. Pues sí, vayamos por las chelas antes de que se nos acaben, pero no compras de pánico, ¿no? Relax tus dosis y pues ya, digo, habrá quien quiera más, ¿no? Pero con eso me voy, finalmente. Eso. Me gustó mucho esa participación. Ujú. David, ¿quieres agregar algo? Sí, mira, antes de pasar a la parte bonita de la situación, que en mi caso ha sido la convivencia familiar, mira, el tema de la salud pública a mí me gusta mucho por dos razones, ¿no? Primero porque trabajo en el IMSS y segundo porque se pueden ver los efectos. No, o sea, la verdad, se Todas las pueden ver, opiniones yo de hago muchas David comparativas. se emiten a título personal, ¿no? Exacto, ¿eh? Sí, Ahí está el importante, endorsement. importante aclarar eso. A ver, ¿cómo es posible que un país como Estados Unidos logre transitar de este modelo pues, del particular que te ofrece sus servicios médicos a la parte social, a la parte pública, si es uno de los grandes negocios allá? Creo que ese va a ser un reto muy importante en los próximos años para ellos, porque estamos viendo los efectos de tener ese modelo de salud, digamos, entre comillas, pública allá, donde hay facturas de $30,000 por darte de alta por coronavirus y muchas familias evidentemente no tendrán los suficientes ingresos para solventar este problema de un jalón y más si son dos o tres los que se enferman. El caso mexicano a mí me gusta mucho porque, y hay que decirlo, el priismo, si algo hizo bien, fue implementar, al menos, quizá no en la práctica, pero en el escritorio, un buen modelo de salud pública que puede atender a todos los trabajadores dados de alta en un modelo como el nuestro. Y si eso se extiende, que es el plan de esta administración, incluso para aquellos que no estén dados de alta por un patrón y que no reciban un salario, híjole, creo que será pues la cereza del pastel de esta, si es que se logra consolidar. Sabemos que hay un déficit en medicamentos, que hay problemas de abastecimiento, de saturación, pero creo que México tiene la posibilidad de afrontar este problema de un mejor modo que muchos países por el tipo de modelo de salud que tiene, por la infraestructura incluso que hay. Es decir, sí hay carencias, sí ha habido diferentes problemas a la hora de poner una clínica en determinado lugar porque a veces no hay ni médicos, pero ayer lo decía Andrés Manuel, se está buscando la manera de ampliar la cobertura, y no solo de ampliar la cobertura, sino que de incluso podamos sumar más médicos y enfermeras. Y yo estoy seguro que después de esto se van a quedar ahí porque ya había una necesidad pues de entrada. Lo otro es que creo que, y me atrevería a decir que México es un país en el que se puede copiar el sistema de salud. Uruguay también tiene un sistema de salud público que abarca todo y que cubre todo, eh, pero habrá que buscar en el mundo qué otro país tiene esta garantía de que tú como individuo tengas la posibilidad de acceder a tratamientos, a medicamentos y que tú desembolses. Y Estados Unidos creo que
que se va a topar con eso en este momento, incluso cuando pase la pandemia, el replanteamiento de este modelo allá, híjole, a mí, yo tengo muchas dudas respecto, y más siendo Donald Trump un conservador que ha cuidado los intereses particulares, no sé cómo se pueda transitar, digo, ya que salió el tema de un modelo así y sobre todo por su población, así de grande, de un momento a otro, ¿no? Ok, ¿y lo positivo? Bueno, lo Estoy positivo es que en mi caso he tenido la posibilidad, al igual que creo que muchos, pues de restablecer ciertas relaciones o de reforzarlas a nivel familiar. Yo disfruto mucho de estar con mi familia y este ha sido pues un momento que a mí en lo particular me vino como anillo al dedo porque es algo que me gusta mucho hacer. La convivencia familiar es algo que construye la sociedad. Y yo por ahí leía reportes de que están aumentando los niveles de violencia intrafamiliar y es preocupante porque sabemos el nivel de las enfermedades que hay a nivel social, ¿sí? Y la violencia hacia los niños, hacia las mujeres, pues es algo que no se puede tapar ni ocultar de un momento a otro y más con un problema como este. Pero yo le quiero pedir a la gente que, pues, que aproveche, que haga lo posible porque este tiempo no va a volver y dentro de del problema que estamos viviendo, hay una oportunidad muy buena para que nosotros podamos compartir quiénes somos y qué podemos dar, el amor genuino que le podamos dar a nuestra familia, ¿no? Muchas gracias, David. Gustavo, las perspectivas que significan la luz al final del túnel para ti, lo positivo que podemos ver en esto. Sí, bueno, creo yo que es un momento muy importante para todos nosotros y hacer una introspectiva, ¿saben? Ahora que hemos estado encerrados y muchos trabajamos desde aquí, otros tienen que ir a hacer guardia, hacer la oficina, muchos están de freelancers, lo que sea, creo que es una muy buena oportunidad para todos y saber en dónde estamos parados. Nunca, al menos este es un punto de vista muy, muy particular. Nunca me había dado el tiempo de pensar en lo que he hecho, en lo que yo quisiera hacer, en los proyectos personales que quisiera desarrollar. Y me parece que es importante utilizar estos encierros, por así llamarlos, y abrazar nuestros pensamientos, saber qué queremos de nuestras vidas, si estamos en el camino correcto y si no, también creo que siempre, siempre, siempre estamos en una excelente oportunidad para mover el rumbo, tanto profesional, en el ámbito también sentimental. Creo que tenemos todos la oportunidad de siempre hacer lo que queremos y estar con quien nosotros queremos. Ahora, en el ámbito ya a nivel macro, es decir, las empresas creo que también están ante una oportunidad histórica de darse cuenta que el trabajador no necesita estar 12 horas postrado en una silla para rendir eh, lo que, no sé, podría ser en 3 o 4 horas Y de trasladarse real 3, ¿no? Para actividad. llegar. Las Exacto, llamadas me horas parece nalga, ¿no? sí, Como se les sí, dice. o sea, juntas que pudieron ser un WhatsApp o un correo, me parece que Un utilizar estas nuevas correo, tecnologías ajá. de comunicación, claro, para evitar este desgaste que muchas personas que viven en la periferia, ¿no? Para llegar a sus trabajos y llegar y hacerse el desayuno y empezar a trabajar a las 10 y ir a desayunar y luego regresar 2 horas de comida. Me parece que las empresas podrían darse cuenta que también hay otro tipo de recursos tecnológicos que podrían implantar en su organigrama y en su operación para que el trabajador pueda desarrollar sus capacidades al máximo. Y si no, también es una oportunidad para que pueda explotar otro tipo de habilidades, ¿saben? Yo he estado trabajando desde casa y me han encargado otro tipo de proyectos que normalmente no hago en la oficina y creo que si no hubiera sido, digo, no sé si gracias a esto o no, pero me parece que a raíz de este problema también los managers, los directores se están dando cuenta que hay otro tipo de alternativas, otras herramientas en las cuales el trabajador puede desarrollar al máximo sus capacidades. Yo ¿En nada qué Muchas más, gracias. bueno, descubriste que eres bueno? Sí, Karen, Bueno, adelante. retomamos. ¿Karen? bueno,
No, Sí. no, Sí, yo estoy adelante, Karen. pensando también en que soy buena. Estoy pensando que soy buena en hablar mucho en un podcast. No, nada más quería Una buena como oportunidad. comentar así muy brevemente. Sí es cierto, o sea, la oportunidad de ver en qué somos buenos y me recuerda mucho a un libro de Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano, es un destacadísimo diseccionador de la sociedad del hiperconsumo. Él decía en su libro La sociedad del cansancio que ahora uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose. Y este paro que estamos haciendo en nuestras vidas, como de repente te quedas en casa y te quedas inmóvil, nos hace repensar esto, nos hace repensar hasta qué punto nosotros nos sobreexplotábamos, pero ¿para qué fin, no? Entonces sí es un poquito ya de meterse, eso ya lo podemos retomar después, pero sí me recuerda mucho a las palabras, gran libro, quien lo quiera leer, lo recomiendo muchísimo, porque sí nos hace repensar muchas cosas de la hiperexplotación que nosotros mismos pues nos poníamos, ¿no? Entonces este momento de estar en chanclas, en casita, sí trabajando, pero ya no hacer horas nalga en una oficina, pues nos está poniendo a repensar muchas cosas a nivel social. Entonces, sí lo quería como comentar, pues si no luego se me olvida. Ya después haremos un poquito más, si gustan un poquito más en esta lectura, porque el pensamiento, la línea del pensamiento de Byung-Chul Han es muy interesante, ¿no? Es uno de los grandes filósofos de nuestros tiempos, sociólogo, y va por ahí mucho, va. No, hombre, pues muchas gracias por la recomendación y muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Muchas gracias a quien se haya quedado hasta ahora, ¿no? Escuchando después de un poco más de 1 hora y cuarto. Y nada, creo que es un momento, como bien decían mis compañeros, ¿no? Un momento de reflexión, un momento de unidad, de replantearnos muchas cosas, ¿no? que hemos estado haciendo o que no hemos estado haciendo, ¿no? Y nos encantaría hacer. Eh, claro, ¿no? Nosotros tenemos el privilegio, ¿no? De poder trabajar en casa. Hay mucha gente que no. Pero bueno, es un tiempo de solidaridad, perdón, de hermandad, de unión y de ver por un desconocido o desconocida como si fueras tú, ¿no? Como si fuera de tu familia. Bueno, con esto acaba una edición más de este bonito podcast sin nombre. Ahora sí prometo que hagamos una lluvia de ideas, ¿no? Para, por lo menos para reducir a una lista, ¿no? Una lista corta, ¿no? Un brainstorming de 5 o 6 nombres, no sé, y ponerlos a votación, ¿no? No sé, o sea, algo Tanto así se me que ocurre. criticamos a nuestro primer mandatario que no tiene ideas claras para reactivar la economía y nosotros ponerle un nombre a un programa. Una idea clara sobre un podcast. Exacto. Bueno, Pero chicos. bueno, muchas Listo. gracias Gustavo, muchas gracias Karen, gracias David. Los Y quiero a gracias todos. a quien nos haya escuchado. Cuídense mucho, chicos. Muchas Cuídense gracias. mucho. Gracias. No beban Quédense- demasiado. No Quédense por en favor. se casa. acaben todas las zonas del Oxxo ni las cervezas, por favor, todas dejen sean solidarios. Que dejen las Viñarreal para la adolescencia, ¿no? Sí. Y quédense Pues en sí. casa, por favor, quédense en casa lo más que se pueda. Quédate en Gracias. casa. Hasta la próxima. Ya. Mensaje dado. Adiós.